paciente se va a alejar de mí y voy a perder a un paciente. Y cuando este paciente llegue con otro terapeuta, va a decir, el terapeuta A hizo esto y no funcionó. Cuando otro especialista analiza nuestro trabajo, se da cuenta que hay errores, nosotros caemos en cuestiones éticas y personales que es preferible no llegar hasta tal punto. Entonces hay que trabajar lo mejor que podamos y tomar siempre nuestro tiempo. El principio 11 dice, las alteraciones en la autoconciencia después del daño cerebral son con frecuencia poco entendidas y por lo tanto no tienen un adecuado manejo. La anosognosia. La anosognosia es una alteración en la conciencia o el reconocimiento de los déficits cognitivos, lingüísticos, sensoriales o motores a causa del daño cerebral. Es un cuadro frecuente en este tipo de pacientes porque es lamentable que representan un elemento poco atendido, pero de gran peso en el proceso de rehabilitación. Si el paciente no tiene conciencia de sus dificultades, entonces no tendrá una adherencia óptima a su tratamiento. En ocasiones nos llegan pacientes que no los derivan del IMSS, del ISSSTE, del INSABI, y en nosotros al evaluar nos damos cuenta que él tiene un deterioro en memoria a corto plazo. Pero él dice, yo no tengo esa dificultad. Tú, por más que trabajes, por más que intervengas, por más que hagas cosas, si el paciente no está consciente de sus limitaciones, no vas a lograr a nada. No vas a llegar a ningún punto porque este paciente ni siquiera sabe que lo tiene, no lo entiende y por lo tanto pues, no le interesa porque no lo va a entender. Por último, el principio 12 es el manejo competente de un paciente y la planificación de los programas de rehabilitación innovadores dependen de la comprensión de los mecanismos de recuperación y deterioro de los síntomas directos e indirectos producidos por el daño cerebral en este caso. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, tenemos que manejarlo de la manera más respetuosa o ética. Y la planificación de la rehabilitación tiene que ser enfocado en los procesos cerebrales de los mecanismos de recuperación. Cómo se va a dar todo ese proceso de plasticidad en cerebro. Me imagino que en sus primeras clases ya les explicaron cómo está todo este proceso de plasticidad cerebral, cómo, por ejemplo, GABA inhibe GABA, cómo se dan estos procesos serotoninérgicos, cómo llegan, cómo se van, ¿sale? Y cómo los deterioros o las faltas de algún neurotransmisor o algún mecanismo, algún área cerebral, va a provocar síntomas directos o indirectos que van a ser producidos por este daño. Entonces nosotros como especialistas tenemos que conocer todo este proceso neurológico para entender cómo se va a dar todo este proceso de rehabilitación. Por último, el principio 13 dice, la rehabilitación de pacientes con déficits cerebrales superiores requiere de aproximaciones científicas y fenomenológicas. Ambas son necesarias para maximizar la recuperación y la adaptación de los efectos del daño cerebral. Reitero, tenemos que trabajar siempre con aproximaciones científicas, con métodos basados en evidencias. Y tenemos que conocerlo a nivel fenomenológico. Quiere decir, tenemos que saber qué área cerebral se considera que está afectada y que está ocasionando esa dificultad. ¿Sale? Tenemos que saber qué circunvolución, qué área según Brodmann está afectada y está ocasionando eso. También tenemos que saber cómo esa área cerebral se conecta con otras áreas y cómo todas esas áreas trabajan en conjunto para lograr esas habilidades o dominios y cómo están afectadas y cómo estos efectos se están observando a nivel conductual. Tenemos siempre que estar al pendiente de eso. Métodos de rehabilitación hay muchísimos. Hay literatura especializada y en México en español. Estos son los libros más relevantes que tenemos. Tenemos el de Bárbara Wilson, que es el que estamos revisando. Tenemos el de Juan Carlos Arango, que estos dos son de Juan Carlos Arango. Este libro es de la Universidad de Guadalajara. Estos también son de la Universidad de Guadalajara.
y este libro creo que es europeo. Esos son los principales y este que vamos a revisar un capítulo para ver cómo se da la rehabilitación en trastorno mental grave, pero enfocarnos un poquito más en cómo se da todo el proceso de implementación. ¿Sale? Cualquiera de estos libros los pueden encontrar en cualquier librería de México o en Manual Moderno si lo buscan primordialmente. Son libros que valen la pena tener si les interesa trabajar rehabilitación neuropsicológica. ¿Sale? Muchos de estos libros, por ejemplo, este y bueno, este poquito. Estos dos están basados en autores mexicanos. Muchos de ellos dan congresos frecuentemente y siempre los van a conocer, ¿sale? Entonces voy a hablar un poquito de método de rehabilitación. Si abordo mucho el tema, aquí podemos estar 5, 6, 7 horas hablando de los diferentes métodos, porque para cada trastorno, para cada dominio, para cada habilidad es uno diferente, no es el mismo para todos. Por ejemplo, para trastornos cognitivos tenemos métodos de rehabilitación para procesamiento de la información, para trastornos de atención, para memoria de trabajo, para funciones ejecutivas, para lenguaje, visoperceptuales y visoespaciales, para praxia, para trastornos adquiridos de la comunicación social, para trastornos de la cognición social, para conducta desafiante y podemos ir con todos y cada uno de los trastornos que marca el DSM-5. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre el trastorno del procesamiento de información. Primero vamos a ver con un enfoque farmacológico. Usualmente es el metilfelinato. White y colaboradores en el 2004 hicieron diferentes estudios y ellos comprobaron que estos ejercen efectos positivos en la velocidad de procesamiento de información. También Wilmot y Posenford en el 2009 confirmaron efectos positivos del metilfenidato en la velocidad de procesamiento de información. Entonces, para mi tratamiento farmacológico, puedo recomendar metilfenidato porque hay autores que basados en experiencia científica me dicen que este medicamento me va a ayudar para el procesamiento de información. Para un enfoque correctivo, hay un grupo que se llama Juegos Cerebrales de Active. En el 2014 ellos reportan que el entrenamiento de la velocidad del procesamiento de información produce mejoras significativamente mayores justo después de la intervención en comparación con el entrenamiento de memoria o la capacidad de razonamiento. Quiere decir que ellos encontraron que ese proceso ayuda. Y el entrenamiento con procesos atencionales de 1987 y junto con otros programas y otros ejemplos de tratamientos computarizados multinivel con objetivos específicos que incluyen el entrenamiento de aspectos separados de atención como la dividida o selectiva, ellos encuentran que a partir de juegos en cuales se requieren altos niveles de atención, como puede ser el Candy Crush, pueden mejorar los niveles de procesamiento de información. ¿Sale? Entonces yo aquí puedo justificar por qué en mi programa de intervención propongo que se hagan juegos en los celulares, porque ciertos juegos de gimnasia cerebral pueden apoyarme y porque el metilfelinato puede funcionar. Se dan cuenta que aquí lo que yo estoy trabajando estoy explicando por qué una cosa puede funcionar y quién lo ha comprobado, ¿saben? Otro, cuando trabajamos los trastornos de la atención, tenemos que darnos cuenta que la atención tenemos que ver si es top-down o bottom-up, si es a nivel espacial, el tiempo, el espacio de la atención, el tiempo de la atención, ¿sale? Y si se ve afectada la memoria de trabajo, porque sabemos que la atención va a necesitar de la percepción, de la memoria, sea de trabajo o memoria a corto plazo, y que la atención también se ha visto vinculada según el modelo de Miyake, o también el modelo de Miyake con un funcionamiento ejecutivo, ¿sale? O si hablamos de niños, con el modelo de Diamond. ¿Sale? Entonces tenemos que ver a qué estamos atacando cuando trabajamos con trastornos de la atención, a qué área específica, si top-down o bottom-up, que es lo principal que trabajamos. Por ejemplo, estos autores del INCO Recommendation for Management of Cognition Following Traumatic Brain Injury, Part 2, ellos hablan sobre Attention and Information Processing Speed. Ellos dan unas recomendaciones que se pueden utilizar para pacientes con problemas de información, problemas de atención y procesamiento de la información.
Y ellos dicen que el entrenamiento de estrategias metacognitivas aplicadas a tareas relevantes en términos personales y funcionales, sobre todo en déficits leves a moderados, apoyan a las cuestiones de atención. El entrenamiento de tareas duales quiere decir que tareas de atención y tareas de aplicación, también con relevancia para la persona, pueden abordar interacciones entre la emoción y la atención, en particular a leve a moderado. Que si usamos tareas en las cuales trabajemos con atención,